Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Teníamos antes una conversación interesante con la ministra del Ambiente, que estaba en algunos aprietos para terminar de explicar cómo es que el Estado peruano, teniendo los recursos que sabemos tiene, pero lamentablemente no administra bien, no es posible, o no ha sido capaz de administrar la basura, ¿no? Esa responsabilidad de los gobiernos locales, sí, pero responsabilidad del Ministerio del Ambiente en cuanto, por ejemplo, a la generación de rellenos sanitarios, por mencionar un tema nada más, donde poder echar la basura y no echarla a la entrada de las ciudades, en las carreteras, en cualquier espacio público en realidad. Vamos a cambiar de tema porque tenemos otros problemas en otros espacios. Vamos a conversar con Cayetana Aljovín, que ha sido ministra de Relaciones Exteriores también, pero ahora representa y es la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Una de las actividades, uno de los sectores que mayores ingresos le genera a nuestro país. Cayetana, buenos días, bienvenida. Y buenos días, Ricardo, Patricia. ¿Qué tal, Cayetana? ¿Cómo estás? Sin embargo, en uno de sus temas bandera, la extracción, la pesca de la anchoveta, se ha visto afectada, porque la segunda etapa de la temporada de pesca se suspendió porque en realidad hay un problema ahí. No hay recurso, no hay anchoveta, cuando en algún momento el IMARPE dijo que sí había. Al final, ¿qué ha pasado, Cayetana? A ver, la segunda temporada de pesca se inicia en el mes de noviembre y ustedes pueden ver la estadística, se empieza pescando bien, ¿no? IMARPE había dado una cuota de, en realidad, el ministerio, porque quien determina la cuota es el Ministerio de la Producción, en base no a información IMARPE. técnica. En base a información que da IMARPE, pero IMARPE te da una especie de rango, ¿no? Y tú puedes irte al rango más pequeño o al rango más grande. Pero quien determina la cuota es el Ministerio de la Producción. Se comienza a pescar en noviembre, se comienza a pescar bien y luego va decayendo. Ustedes pueden ver justamente cómo son los desembarques. Y el 13 de diciembre, la industria pesquera, en vista de que habían muchos juveniles, decide suspender la pesca. Es la industria. Nosotros decidimos suspender la pesca el 13, el ministerio alrededor del 17-20 es que ellos suspenden mediante una resolución. Pero ya la industria había decidido suspender antes. Porque no había anchoveta. Porque había mucho juvenil. Lo sacaban la red y tienen que devolver cuando hay un juvenil, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando hay juveniles, lamentablemente, se enmayan. De acuerdo. ¿no? Entonces, no es tan fácil regresar. Entonces, pero no se pueden regresar. Lo que la norma dice es que tienes que avisar inmediatamente que hay este tema para que justamente Produce pueda cerrar esa zona. Eso es lo que siempre se realiza. Al final de la temporada, si uno ve los números, se ha pescado 2% de juveniles cuando el umbral era hasta 11%, que es un tema que conversamos aquí, ¿no es cierto?, hace unos meses. Pero lo cierto es que ante esa situación, la industria es la que suspende y ahí ustedes pueden ver el comunicado interno, porque para poder suspender, justamente el gerente de flota tiene que mandar una comunicación diciendo vamos a suspender, ¿no es cierto?, la pesca de tanto de Exalmar, de Amante, Taza, ahí están los comunicados y pueden verlo. Disculpa, ¿por qué el error en la... No, si IMARPE decía y el ministerio decía que había recursos, es decir, había anchoveta para pescar, finalmente ustedes cuando salen a pescar no la encuentran. ¿Qué pasó? O sea, le encontramos al inicio. Al inicio le encontramos y con volúmenes bastante importantes, incluso volúmenes más altos de los normales de un noviembre, ¿no? Porque hay que medir noviembre contra noviembre. Luego, ¿qué sucede? Y eso también está explicado en el informe de IMARPE. Ellos mismos dicen, oye, puede ser que venga una onda Kelvin. Y lo que pasó es que vino la onda Kelvin y los vientos del sur, que tenían que ser fuertes, se debilitan. Y esto produce, ¿no es cierto?, alteraciones en el mar. El mar peruano, internacionalmente, pueden recurrir a la NOAA, es un mar bastante susceptible a los cambios climáticos. Entonces, esa fue la explicación que nos dio el IMARPE. El pescado está, pero se ha profundizado. Cambio de temperatura. El pescado adulto. ¿Y qué pasa? Los que son juveniles sí se pegan a la costa y a la superficie y se van agrupando todos porque son chiquitos. Entonces, todos se van agrupando. Esa fue la explicación que nos dio el IMARPE cuando decíamos que había mucho juvenil. Y por eso es que suspendemos. Y finalmente el ministerio, luego de suspender, analiza la situación y no solamente suspende ya, sino finalmente la cierra. Sí, cierra la temporada. Porque no hay recursos. Sí, cierra la temporada. Solamente hemos podido pescar 1 millón de toneladas, ¿no? Cuando la proyección era, la autorización inicial era para pescar, ¿cuánto?
casi 2.700.000. Sí. Ni la mitad. Pero todo este panorama que nos presenta usted se ve un poquito empañado a partir de unas denuncias, de unos audios que se habrían difundido en funcionarios supuestamente técnicos independientes de IMARPE negocian para maquillar las cifras. ¿Qué sabemos sobre estos audios? ¿Cuánta verdad hay en las denuncias que se han hecho en torno a ellos? Bueno, ese es un tema que está bajo investigación, entiendo ya, de la Fiscalía del Callao, y esperemos que las investigaciones continúen y se pueda llegar a la verdad. Nosotros hemos escuchado los audios, ¿no?, que están colgados en un medio de comunicación local, y la verdad es que lo que se ve ahí es una discusión entre técnicos sobre una data que al final no se usa. Eso es lo que y sobre una filtración de información, ¿no? Ese es el reclamo de fondo, digamos, ¿no? Comienza un reclamo de una filtración de información, pero luego se dice, oye, esta información nunca se usó. Eso es lo que está en los audios y tiene que ser materia de investigación hasta el final. Pero el técnico de IMARPE parece ser consciente de que habían dado una cifra falsa y mantiene esa cifra y más bien dice esperar que haya una onda Kelvin para poder usar eso como pretexto para que no haya habido la cifra que ellos previeron. Fernando, no es lo que yo entiendo del audio, no es lo que yo he leído, por lo menos lo que yo he escuchado, me trajo de escuchar todo el audio completo y no es lo que entiendo de ese audio, pero igual tiene que ser materia de investigación. Se investigue todo, pero lo que queda claro más o menos, Cayetana, es que, y me parece que también eso es usado por el Ministerio para cambiar la forma como se designa al jefe del IMARPE, es que dentro del IMARPE, algunos técnicos, no sabemos hasta dónde llega precisamente la responsabilidad, manipularon o en todo caso no hicieron bien su trabajo adrede y de eso se beneficiaba, se supone, la flota pesquera. Pero la flota pesquera no se podía beneficiar. En esa temporada sucede algo bastante particular. Mira, los precios de la harina de pescado estaban muy deprimidos. Nuestro principal comprador es China. Y lo hemos escrito en diversos lugares durante todo el año pasado. En China el precio estaba muy deprimido. ¿Por qué? Porque estaban sobreestoqueados y además habían tenido un problema con su acuicultura por el tema de tifones y encima, ¿no es cierto?, el mercado pecuario también tenía un problema porque habían tenido un virus, con lo cual el gran consumo de harina de pescado había caído, con lo cual ellos estaban sobreestoqueados, tenían mucha harina de pescado, con lo cual si querían comprar, iban a comprar a precios muy bajitos, con lo cual la cuota para esa temporada hubiera sido para la industria, una cuota pequeña hubiera sido lo que nos beneficiaba, no una cuota alta. Vamos a seguir revisando, Cayetana, sobre todo ese tema de los audios y la responsabilidad que tiene, entendemos, por un lado IMARPE y por el otro lado también el sector que representas. Lo revisamos luego de la pausa que tenemos que hacer a continuación. 9:10. Bueno, estábamos conversando sobre la pesca en nuestro país con Cayetana Aljovín, que es la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Aparecen en la prensa, Cayetana, ya lo habíamos empezado a revisar, unos audios que dan cuenta de aparentes, para algunos muy evidentes, irregularidades en el manejo de IMARPE, sobre todo en el diagnóstico que se hizo sobre el recurso anchoveta, que es lo principal. Y sin embargo, en la pausa nos decías que si bien se ha terminado la temporada para la flota pesquera de anchoveta, no es así para la pesca artesanal. La pesca artesanal de anchoveta. De anchoveta. Efectivamente, esa temporada sigue abierta porque no ha sido cerrada, es decir, que se sigue pescando ¿Y a dónde va lo que pescan los artesanales? ¿Al consumo humano? Se supone que tendría que ir a consumo humano, ¿no? Pero vemos que lamentablemente muchas veces no va a consumo humano, sino va justamente a hacer harina ilegal, ¿no? Harina ilegal. Y no hay un buen control para evitar eso. Hace 2 años se dictó un decreto legislativo importante justamente sobre interdicciones, ¿no? De cómo hacer las interdicciones en materia de pesquería ilegal, pero hasta el momento no hemos visto mucho movimiento en ese sentido, ¿no? Lamentablemente vemos varias plantas de harina ilegal. ¿Quién está en falta? Hay plantas de harina ilegal que las conocemos, pero la autoridad no las cierra, no las interviene. Hay muchísimas plantas de harina ilegal, uno las puede ver en el litoral y lamentablemente hasta ahora siguen funcionando, ¿no? Entonces ahí sí se requiere una fiscalización adecuada y ahí intervienen el Ministerio de la Producción, pero también interviene DICAP y la Fiscalía y también hasta el Ministerio del Ambiente, ¿no?
El presidente de IMARPE va a cambiar, va a ser removido, se le va a pedir un concurso público. Nosotros hemos cuestionado a la ministra por hacerlo vía decreto de urgencia. Ese es el mismo cuestionamiento que tenemos nosotros, Patricia. El tema del concurso público no es lo que a nosotros nos preocupa. A nosotros nos preocupa garantizar la autonomía del IMARPE. Si va a ser a través de un concurso público, bien. Lo que pasa es que el decreto de urgencia no te establece los mecanismos mediante los cuales se va a elegir al presidente del IMARPE. Pero servir lo haría, ¿no? Se le atribuye esta responsabilidad a servir. Y usted ha sido una de las grandes defensoras de que servir impregne todo el Estado peruano, me parece, ¿no? Ahí lo que pasa, Fernando, es que el diálogo está en los detalles. Habrá que ver cuáles son los requisitos que se ponen, se establecen para acceder a este puesto. Hubiera sido importante que en el decreto de urgencia se establecieran esos requisitos. No los vemos. Pero lo que pasa es que un decreto de urgencia no es la norma para regular la estructura del Estado. Para eso están las leyes. Los decretos de urgencia, justamente en este periodo de interregno en que estamos, eran justamente para atender necesidades económicas, financieras y, ¿no es cierto?, urgentes. Y yo creo que ese tema debió, ¿no es cierto?, esperarse, y más se dicta a 3 días de que se instale el nuevo Congreso, debió discutirse en el nuevo Congreso. Sin embargo, a raíz de los audios que han aparecido, que son confusos, es verdad, sí hay 2 cosas claras. Alguien calculó mal el tema de la masa del pescado, y 2, hay una parte del diálogo en que le dice, ojalá que te salve la onda Kelvin, que caliente, que el pescado no sé de dónde aparezca, y no lisuras eso, por cierto, pero de verdad no hay, ¿no? Esa es una cosa que le dice... Una conversación de un analista, o sea, no es un gerente, no es un gerente de flota, es de un analista de una empresa con... A ver, Cayetana, pero, y si alguna empresa de las representadas, inscritas en la Sociedad Nacional de Pesquería, resulta involucrada, ¿cuál sería la posición de ustedes? Sí. A ver, nosotros tenemos un código de ética que es bastante riguroso y un reglamento, y ese se aplicará hasta el final. Y sí, y el código de ética va desde la amonestación, la suspensión, hasta la expulsión de la empresa. Pero por supuesto, esos son los mecanismos que tenemos establecidos. Incluso hay una parte del diálogo para que sea transparente, ¿no? Es un sector que requiere transparencia y hay que actuar con transparencia, y por eso la autonomía del IMARPE es tan importante para tener las cosas, ¿no es cierto?, bastante, se quiere, de una manera transparente y técnica, que es lo más importante. Porque lo que sí está claro en esta conversación es que en un momento le dice, esto de ninguna manera es un error. Esto no puede ser un error. O sea, esto es provocado, ¿no? Lo dice así, con todas sus letras, Patricia, ¿no es cierto? Esto va a tener que ser materia de una investigación, y es una conversación de un analista con un funcionario del IMARPE. Hay que investigarlo. Nosotros consideramos, nosotros le creemos, ¿no es cierto?, que hemos visto el informe, y lo que te decía es que había la biomasa, y luego las explicaciones que nos han dado a nosotros están vinculadas al tema, ¿no es cierto?, del clima, de la onda Kelvin, de que los vientos, ¿no es cierto?, disminuyeron. Es la explicación que nos han dado a nosotros, Patricia, del organismo técnico. De acuerdo, pero ¿no ameritaba esto sí la remoción del director del IMARPE? Yo digo que amerita la investigación y seguramente la suspensión de todos estos funcionarios. Eso de todas maneras. Eso hay que hacerlo, pero ¿por qué modificar mediante un decreto de urgencia la estructura de una organización? Es como que en una empresa hay un problema y te diga no, entonces hay que cambiar el estatuto. Hay que cambiar a las personas, no a las instituciones. Pero no se opone, en todo caso, ustedes como Sociedad Nacional de Pesquería, que en el futuro el presidente de IMARPE sea seleccionado por concurso público organizado por servir. Para nada, Fernando. Mientras que sea, ¿no es cierto?, un proceso transparente y donde los requisitos que se establezcan, sean requisitos justamente para que la persona sea autónoma y no nombrada a dedo, encantados de la vida. Nuestra gran preocupación es la autonomía de este organismo técnico. Muy bien, Cayetana, muchísimas gracias. Cayetana Aljovín, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, aquí en RPP. Regresamos en un instante aquí con más en Ampliación de Noticias.